Amigas y amigos de Ancud y la región de los lagos, y por qué no decirlo de todo el país, tengan ustedes muy buenas noches. Nuestro programa Diálogo Regional llega a ustedes todas las semanas gracias a la gentileza y la sabiduría también de Décima Televisión y su cadena regional de canales, integrada por señal 55 de Telefónica del Sur para toda la región de los lagos, señal 52 INET y canal 2 BTR para la ciudad de Ancud a través de TV Cable, señal canal 8, señal abierta para la ciudad de Castro y alrededores, y también señal 9, canal 9 para la Ancud, alrededor y sectores rurales principalmente. A todos amigos, a todos ustedes, bienvenidos a nuestro programa. Tengan ustedes muy buenas noches y pasamos de inmediato a tratar los temas que nos motivan en esta ocasión. Hemos traído a dos invitados que son tremendamente especiales para el mundo público. Me refiero para los empleados públicos, no solamente de Chiloé, sino que de la región y del país. Me refiero a los integrantes de una organización que engloba a todos los funcionarios públicos del país, que es la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Bienvenido, presidenta regional de la ANEF, Pamela Espinosa, y bienvenido Cristian Rubilar, que es presidente provincial de la ANEF en Chiloé. Bienvenidos ambos. Pamela. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es bien importante estar acá, poder conversar, poder aclarar, poder discutir respecto a los temas que en definitiva nos llevan y nos dirigen y nos orientan en la ANEF. Así que muchas gracias por la invitación. Ok, Pamela. Cristian. Bueno, primero que nada, saludar a los televidentes, darte las gracias a ti, Francisco, por la invitación y poder participar en tu programa. Y aquí vamos a estar nosotros para escuchar tus preguntas y poder responderte de la mejor forma posible y que los televidentes entiendan lo que nos estamos comunicando. Bueno, y como se trata de entender de qué se trata este tema de la ANEF, por favor, vamos conociendo un poquitito en qué servicios públicos trabajan ustedes. Por favor, Pamela. Mira, yo trabajo hace ya cerca de 20 años en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que fue el motor que me llevó a venirme acá a Puerto Montt, en la región de los lagos, porque yo soy de Temuco. Y ya llevo todo ese tiempo en esa institución. La verdad es que ha sido bien enriquecedor. Es una institución pequeña, pero con objetivos ambiciosos. ¿Cuántos funcionarios son en la región? En la región somos 18 personas que trabajamos en Puerto Montt, y somos un equipo regional. Y claro, hay una serie de dispositivos que quizás la gente conoce. Acá en Chiloé deben conocer los dispositivos que tienen que ver con el programa Jefas de Hogar o con los centros de atención a mujeres víctimas de violencia contra la mujer. Pero en ese sentido, y ahora estoy como dirigente nacional del CERNAMEC, en esos dispositivos trabajan personas que están en una situación de honorario y que son tercerizadas a la ejecución de gobernaciones, de municipios, etcétera. Por lo cual no están dentro de lo que es la planta o la dotación del CERNAMEC. Correcto. ¿Y tú, Cristian? Bueno, yo soy funcionario de Gendarmería de Chile, trabajo acá en el Centro de Atención Preventiva de Ancud. Tengo grado jerárquico, grado segundo de Gendarmería. O sea, contigo hay que estar bien. Por si acaso. No. Por si acaso uno llega por allá. Sí. No, pero siempre haciendo lo mejor obviamente por los usuarios, por mis colegas y por la comunidad, igual, por la ciudadanía. Y por los funcionarios públicos, porque estar a la cabeza de una organización gremial como la ANEF es importante para, no solamente en Chiloé, la región, sino que en el país. Exactamente. Ahora, Pamela Espinosa Asensio. Sí. Qué dualidad de funciones, ¿no? Sí, da como para confundirse. Sí, la verdad es que sí. Hartas veces me han preguntado respecto a si yo tengo algún parentesco con algún diputado, y la verdad es que no. Yo, como le contaba, yo vengo de Temuco, y en Temuco hay muchas personas que son de apellido Espinosa, y es un apellido bien común allá. Acá, claro, se vinculó. De hecho, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, bastantes años atrás,
en un reportaje de prensa apareció que yo era prima del diputado Espinosa, pero no somos parientes. Ya. No somos Ni del diputado ni Asensio tampoco tampoco. del diputado Asensio. No, soy de Ni otra- cercano, ni lejano, No, la verdad es que Ya. no. Bueno, No. dejémoslo a ahí. Sí, no somos parientes, no. O sea, se le puede dar coscacho a ambos. Sí, además en el rol que a mí me toca estar como presidenta regional de la ANEF, la verdad es que uno intenta instalar la madurez en materia de los conflictos que se puedan dar y entender en los roles en los que uno está. Y en esta materia de roles, la verdad es que existe una deuda histórica ya a estas alturas del tiempo en materia de reivindicación de derechos para el sector público. Tenemos deudas también simbólicas. Mucha gente que nos está escuchando a lo mejor, no está viendo la televisión, se habrá enfrentado muchas veces a estas preguntas de si nosotros estamos en una situación, en una clase privilegiada dentro de lo que es el sector del trabajo. Y la verdad es que ahí uno empieza a tratar de instalar y de sacar los mitos en torno a lo que significa las condiciones para un trabajador o trabajadora del sector público. Y en ese sentido es transversal. Me ha tocado estar en situaciones de distancia con los distintos parlamentarios y por supuesto con el Ejecutivo, con el Gobierno, porque muchas veces hemos estado nosotros apelando a lo que significa la estabilidad laboral, por ejemplo, o lo que significa el maltrato laboral y el acoso laboral en las instituciones públicas, o la normalización casi ya del acoso sexual en muchas instituciones. Entonces, nosotros creemos que el rol nuestro es precisamente equiparar los poderes al interior del Estado. Por un lado tenemos un Estado que la gente dice, bueno, si el Estado es el garante del bien común, ¿por qué tendría que tener distancia o malos entendidos con sus propios trabajadores? Y la verdad es que eso ha sido así desde el inicio. Siempre se dice que el peor patrón es el Estado. El peor patrón es el Estado y lamentablemente creo que en eso también involucra lo que ha sido una constante de instalar en la opinión pública, en la gente, en la ciudadanía, esta tremenda distancia entre el mundo del trabajo y nosotros. Sentir de que no somos parte de ellos, cuando sí lo somos. Pero lamentablemente hemos estado muy, muy distanciados y en eso sí hay una responsabilidad de la clase parlamentaria completa de no poder avanzar en ciertas reformas que en nuestro sector necesita. La gente a lo mejor en la casa no sabe que el sector público no tiene derecho a huelga, que una persona cuando es despedida y está bajo el régimen de la contrata o del honorario se va sin seguro alguno. Claro. Y eso es tremendamente doloroso para muchas familias, y cuando hablo de familia, hablo de la familia extensa también, de los amigos, los más cercanos. Cuando una persona pierde su fuente laboral en el sector público, se va sin nada. Se va solo con los recuerdos de haber sido en algún momento un servidor público. Entonces, eso es una tremenda deuda con nuestro sector. Y que yo creo que a estas alturas debe ser reconocida por la clase política en su totalidad. Y no solo reconocida en tiempo de campaña, cuando estamos necesitando la votación, sino que reconocida y asumida como una deuda hacia el trabajo público. Claro, ahora aparece nuevamente la amenaza que se concreta de los despidos. Y entonces volvemos a poner en el centro del debate la estabilidad. Y empiezan a aparecer una serie de fantasmas. Empieza a aparecer este fantasma del operador político, empieza a aparecer el tema de si era un buen o mal funcionario. Empezamos, como lo anunciaba hace poco tiempo el presidente Piñera, tenemos una reforma, la reforma del sector tributario, pero ¿por qué en eso entra la retórica de instalar la supuesta incapacidad de un servicio como impuestos internos que tiene 100 y tantos años? Uno de los servicios más antiguos que tiene el Estado. Entonces, nosotros sentimos de que hay una constante retórica de desprestigio hacia nuestro sector. Por supuesto que es bastante conveniente.
No, claro que porque se nota, ¿cierto? Se nota. Muchas veces hay escarnio público hacia el funcionario público. Exactamente. Porque se le tilda de flojo, que no hace De la flojo. pega, que roba, que coimea. Y que hace gana sueldos millonarios. ¿Sabes, Sí. Francisco, que hace poco, me voy a tomar unos minutos para Sí, por explicar supuesto. esto. Hace unos meses atrás, la Fundación Sol sacó un estudio respecto a la realidad de los sueldos en nuestro país. Y dentro de esta realidad de los sueldos toma la situación del sector público. Y sabes tú que la mediana, es decir, cuando nosotros hablamos de mediana, hablamos de que, por ejemplo, tengo acá 10 personas y pongo un punto en la mitad. ¿Ya? Entonces, tomaron a todos los trabajadores del sector público y pusieron la mediana acá. Dijeron, de aquí el 50% para acá, la media de sueldos son 520.000 pesos. Ahora, si sacamos los 3 primeros niveles jerárquicos, la media es de 460. Entonces, cuando aparece en la prensa y se dice, no, lo que pasa es que los trabajadores públicos están en un sector privilegiado, tienen tremendos sueldos, tienen garantía, no es así. El Estado tiene una enorme cantidad de compañeros y compañeras bajo el régimen de honorario. Y personas en esta ola de despidos que ha vivido la región y distintas instituciones, hemos visto personas que han estado 9, 10, 12 años a honorario. Y con todo lo que eso significa, con toda la pérdida de derechos sociales, etcétera. No les reconocen licencias. Que no les reconocen las licencias, que ha sido toda una pelea y que ha dependido de la voluntad política de la autoridad de turno, el poder dar o quitar derechos a esas personas. Claro. Más, si tú le sumas además la cantidad de contratas, que son contratos a plazo fijo, es decir, esta renovación que en diciembre te habla de un contrato a plazo fijo, y las plantas son muy pocas, son muy poquísimas. Y cada vez se reducen más. Y cada vez se va reduciendo más la planta. Entonces, mira, el otro día conversábamos con Cristian un tema que es grave para nosotros como funcionarios públicos, porque también yo soy funcionario público. Y la verdad es que es dramática la situación del endeudamiento que tienen los funcionarios públicos. Porque para alcanzar un cierto estatus, un nivel cierto de desarrollo dentro de esta sociedad, se le exigen determinadas comodidades. Tener una casita, tener un auto. Pero resulta que si tú quieres tener una casita y quieres tener un auto, tienes que encalillarte con un crédito de consumo para poderlo tener. Entonces pasas 8, 9, 10 años pagando tu crédito para poder tener un bien. Y después ya se te vienen los hijos que se te van a la universidad. Y debidamente calificada la información, ¿cierto? Te indica que ese empleado público vive prácticamente en la quiebra. Y esa no es una realidad que debiera hacernos sentir orgullosos de estar en una función pública con ese nivel de sueldo, porque los sueldos en el servicio público realmente no son buenos. No son buenos. Para la mayoría, casi para el 90% de los funcionarios públicos, estos sueldos no son buenos, porque no se puede pretender un sistema de salud adecuado. Tienes que caer en la salud pública, que sin ánimo de ser peyorativo en la sociedad, en la salud pública, pero te encuentras con que hay muchas deficiencias, porque tú accedes a un médico a control después de pedirte una hora, y si no llegas a la hora a sacar tu hora, perdiste, y te vas al otro mes hasta que se abre nuevamente la agenda para poder llegar al médico. Perdiste la hora de ese médico y te vas para el otro mes. Entonces te das cuenta que caemos en esa calidad de servicios públicos que son deficientes, pero son deficientes en los servicios que prestan. No es que los funcionarios sean deficientes, ¿ves? Porque con ese nivel de sueldo es obvio que la mayoría de los funcionarios públicos están sobreendeudados, la mayoría. Eso es lo que conversamos con Cristian. Sí. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, yo creo que en cierta medida es algo que se da a los servicios públicos, porque nosotros tenemos que pensar que nosotros estamos dentro de lo que es la clase media. Exacto. Y en cierta medida algunos los tildan como que estamos de la media alta, pero eso no es así. Nosotros nos damos cuenta que tenemos muchas veces colegas que están sobreendeudados, algunos que están pagando ya sea su casa, su auto, y más encima no tienen garantías de ningún tipo. Son muy pocas las garantías que tienen porque obviamente no estamos calificados dentro de las personas que son de bajo ingreso. Y esto aún crece más cuando los funcionarios públicos entran su hijo a la universidad. Claro.
que ahí lo encontramos con otro problema, que aún es mayor, cuando el funcionario público está terminando su carrera y más encima viene con el gasto de universidad de su hijo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta y vimos cómo los servidores públicos sufren para poder sacar crédito. Aparte, por ejemplo, lo que se vive acá mismo en Chiloé, tienen que pagar, ya sea en otros lados, pagar departamentos, pensiones, claro, un montón de cosas, que eso va aparte del pago que tienen que pagar la universidad, que es un pago extra. de las mensualidades. Y eso tienen que sacarlo de ese sueldo malo que tienen los empleados públicos. Entonces, en cierta medida, yo creo que ese asunto yo creo que la autoridad no lo mira. Solo yo creo que muchas veces miran la crítica frente al funcionario público, y yo creo que de repente debieran ver y ver cómo están funcionando los servicios y cómo están los sueldos de los empleados públicos, y no decir o criticar muchas veces. Te dicen se viene el reajuste, están en paro los empleados públicos, pero sin embargo están peleando algo que netamente muchas veces para poder subir ese sueldo, para poder que le alcance para el mes. Exacto. Mira, decía, hay otro detalle, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, lo último, comenzó a cuestionar los PMG. En muchos servicios lo va a cuestionar. En el nuestro, el Ministerio de la Pública, ya va a cuestionar los PMG. ¿Por qué? Porque son dictados, son hechos por la jefatura de cada servicio. Y en esa condición son ellos los que quieren ahora hacer los PMG. Pero resulta que se va a perder un derecho que es ganado. Es un derecho que ya lleva desde el año 2000, cuando fue la negociación en el gobierno. Entonces, desde ese tiempo hasta esta fecha estamos con el mismo robot, ¿cierto?, que nos colocan adelante y vamos a perderlo. Es que yo creo que igual hay un problema. Porque yo creo que ya a nosotros, por ejemplo, se le exige el tema de los PMG, ¿cierto?, de un tema de entregar un servicio mejor. Pero de repente, no sé si el Estado de repente ha visto cómo tienen sus servicios. Muchas veces nos damos cuenta que hay servicios que están, no sé, prácticamente se están desarmando solos. Sí. Y después lo piden a nosotros exigencia, por ejemplo, de tener un mejor desempeño, de tener, por ejemplo, una mejor entrega hacia la comunidad, pero si los entregan los recursos malos o lo mínimo. Entonces yo creo que, por ejemplo, si nos preocupáramos de mejorar los servicios, obviamente la función pública va a mejorar. Yo creo que eso es algo sumamente importante y que debiéramos empezar así. No de la forma de la crítica hacia el servicio público, y lo peor de todo es que recibimos la crítica del mismo Estado. Y eso no debiera ser así, porque nosotros somos parte del Estado. Si nosotros, por ejemplo, como funcionarios públicos, los vemos mal, es porque el Estado está mal. Porque nosotros somos el reflejo del Estado. Entonces, si el Estado está bien, ya mejoremos los servicios públicos, entreguemos un buen servicio a la comunidad. Pero ese servicio tiene que ser, obviamente, con las herramientas que requiere un servicio público, con espacios adecuados, con por ejemplo, con los medios tecnológicos para poder entregar un buen servicio. Porque acá no podemos ver que de repente con lo poco que entregan, nosotros entreguemos un buen servicio, porque eso al final no se da. A pesar de que los funcionarios públicos entregan lo mejor con los pocos recursos, yo creo que, no sé, uno de repente es cosa de ver el registro civil. El registro civil, de repente tenemos espacios que son reducidos, pequeños, y de repente estamos hablando que tienen que atender a un gran número de gente. Personas, claro. Y nos damos cuenta que hay muchas veces un espacio chiquitito, con 20 o 30 personas ya se llena ya. Exacto. Entonces, ahí tienen que haber espacios mayores para que entreguemos un buen servicio. Obviamente la gente se incomoda. Estar en un espacio tan chico, tan reducido, con tanta gente, no es algo normal. No es algo normal. Y prueba de lo que dice él, por ejemplo, el registro civil de acá de Ancud tuvo que hacer una estructura afuera, ¿cierto?, en forma de culebra, ¿cierto?, serpiente, para que la gente, y cubrirlos con un techo para las que filas no se largas. mojen. Porque muchas veces las personas quedan fuera del recinto. Entonces, la precariedad en los servicios públicos es terrible. Desde ese punto de vista, por ejemplo, en algún momento, Pamela, no sé si ha habido alguna encuesta que se haya hecho a nivel de funcionarios públicos respecto de la calidad de vida que tienen los mismos funcionarios públicos al interior, porque hay una encuesta de este tema laboral, pero no sé qué resultados han habido. Nosotros como ANEF hace unos años atrás impulsamos la posibilidad de generar una encuesta que nos permitiera sacar un acercamiento a una radiografía de cómo estábamos en materia de climas laborales y como para poder avanzar en materia de género sobre todo, entendiendo de que en el sector público
sobre el 53% de su votación son mujeres. Y en ese sentido se aplicó una encuesta desde la ANEF acá en la región. Entonces, esta encuesta que tenía que ver con los climas laborales y con la situación de las mujeres, la verdad es que se la aplicamos a todos. Hombres y mujeres participaron de esto y en ese sentido a nosotros nos llamaba la atención algunas cifras que hablaban, por ejemplo, de un porcentaje importante. En este momento no tengo al dedillo la cifra exacta, pero sí hubo bastantes personas que se sentían, por ejemplo, intimidadas respecto a la situación de estabilidad laboral, ¿verdad? Una gran cantidad de personas que eran honorarios sentían de que se veían como discriminadas en cuanto a su situación contractual. Por lo mismo sentían de que la sobrecarga de trabajo era importante, y eso además sumado a esta política pública que ha impulsado los distintos gobiernos y que también aparece dentro de la agenda mujer del presidente Piñera, que tiene que ver con lograr compatibilizar tus roles en el trabajo y tu rol en la casa. Claro. Y eso en el Estado, en el servicio público, es complejo. Es complejo no solamente por la sobrecarga laboral que tienen los compañeros y compañeras, sino que además porque te amenaza constantemente lo que significa si voy a tener empleo o no el otro año. Por lo cual, como siento esta inestabilidad, entonces yo siento que mi compromiso tiene que ser mayor, por lo cual puedo estar abierto a hacer una serie de trabajos y reemplazar una serie de carencias del Estado. Entonces, la verdad es que lo que nosotros observamos acá en la ANEF es que estos avances en materia de buenas prácticas laborales, de conciliación vida laboral y trabajo, y la casa, esta agenda mujer, etcétera, como que en nuestro sector no se ve. Y ojo que la ANEF y los trabajadores y trabajadoras del sector público representan el 15% del motor nacional, de la fuerza laboral. Claro. O sea, no estamos hablando de cualquier sector. Y en ese sentido creo que en algún momento tiene que esta misma política pública que tú lo tiras a la ciudadanía, igual tienes que aplicarlo al interior. Claro. No es posible de que la agenda mujer sea aplicada desde la puerta de la institución hacia afuera. ¿Y qué pasa adentro con más del 50 y tantos % de su votación que son mujeres? Claro. Ahora, bueno, un poquitito en este hilo conductor que se convierte en la estabilidad laboral, hemos visto ahora un fenómeno que se ha dado, ¿cierto? Que hay una movilización del Ministerio de Obras Públicas que fue efectuada el día lunes. Y la razón o el motivo fue que hubo alrededor de 173 despidos a nivel nacional del Ministerio de Obras Públicas, y de los cuales se incluyeron 96 funcionarios de vialidad. En la región nos tocó 4 funcionarios a honorarios, 3 de vialidad, 3 que trabajaban en vialidad, y 1 de arquitectura, si no me equivoco, que estaría desvinculado, pero son todos a honorarios. La ANEF tuvo una participación activa en esto. ¿Podrías tú detallarnos cuál fue el apoyo o cuál es el apoyo futuro que viene para estos funcionarios que están desvinculados? Sí, la verdad es que nosotros nos sumamos a la movilización del Ministerio de Obras Públicas, bueno, primero porque obviamente sentimos que las heridas que tienen las distintas instituciones y los distintos gremios son también las heridas de nosotros. Y en ese sentido, a pesar de que en nuestra región uno pudiera decir, bueno, son 4 personas en un ministerio donde hay muchos trabajadores, la verdad es que lo que nosotros reclamamos es el que se haya instalado al interior del Ministerio de Obras Públicas la amenaza constante del desempleo. Eso es lo delicado. Y eso es sumamente delicado. Eso es tan doloroso como perder tu fuente laboral. Y en ese sentido nosotros sabíamos con mucha anticipación de que habían constantes amenazas respecto a la situación de estabilidad laboral. Se hablaba de listas negras con nombres de personas que podían ser desvinculadas. Y fíjate, Francisco, que en ese sentido siempre está presente la subjetividad. Es decir, en una empresa privada, cuando a alguien lo van a despedir,
sin duda esa persona sabe perfectamente, porque tiene evaluación y porque tiene la posibilidad de conocer por qué es despedido. Y si es despedido puede recurrir a la inspección del trabajo. En el caso del sector público, lo que ha venido sucediendo y que lo vivió el Ministerio de Obras Públicas y lo vive, es que comienza una especie de casa de brujas. Entonces tú no sabes quién puede ser despedido y por qué. Claro. Entonces nosotros en la región, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, tuvimos la visita del ministro Blumer, y en ese sentido como ANEF interrumpimos su arenga para señalarle que hacían días de la instalación del gobierno de Sebastián Piñera, nosotros teníamos cerca de 100 personas despedidas en la región de los lagos. Y 100 despidos injustificados, que no se apegaban a ninguno de los criterios que, por ejemplo, la Contraloría señala. Es decir, las personas en el sector público que nosotros hemos conocido sus casos, muchas de ellas han sido amenazadas antes, les dicen usted renuncie o no le pagamos su sueldo de este mes. Otras personas que aparecen en informes fantasmas, que no saben de dónde fueron evaluadas, cuando en el sector público existe todo un proceso. Un protocolo de evaluación. Un proceso, exactamente, Sí. que tiene los elementos que te permitan dar la garantía de que tú estás enfrentando un proceso justo. Es decir, que tú vas a tener un periodo para poder apelar, que tú incluso vas a tener la posibilidad de una retroalimentación. Bueno, eso en este sentido nosotros también hemos visto personas que se han ido bajo esa figura, bajo informes que aparecen de un momento a otro. Fíjate. Eso lo hemos visto en la JUNGI, lo hemos visto en otras instituciones donde sí ha habido ese tipo de utilización para poder despedir y quitarle la fuente laboral a una persona. Y así han sumado y se han sumado más números de personas que están bajo esas figuras. Y hoy actualmente, claro, tenemos un gran número de tutelas laborales y también tenemos recursos a la Contraloría cuando en el caso que se hagan contratas. Y en el caso de los compañeros a honorario y en algunas contratas también han recurrido a los tribunales. O sea, yo creo que actualmente los tribunales deben estarse ventilando una serie de casos que tienen que ver con despidos injustificados. Lo que yo me pregunto en ese escenario es de que ¿quién va a pagar las indemnizaciones? Porque alguien tiene que responder frente a los despidos. Tú sabes que el gobierno regional en la región de los lagos despidió cerca de 14 o 15 personas con despidos injustificados. Entonces, a mí me gustaría preguntarle al intendente Harry Jurgensen si él va a pagar, con su pecunio va a pagar las indemnizaciones. ¿Quién va a pagar esas indemnizaciones? Y en este caso, ¿por qué no podríamos hacer un juicio de cuenta? Sí. Porque resulta que si tú, yo o Cristian realizan o se equivocan en alguna acción y eso genera un gasto al Estado, resulta que nosotros nos hacen juicio de cuenta. ¿Y qué pasa en estos casos? Cuando yo despedí erróneamente a una persona y el tribunal dice no, tienen que indemnizarlo y son millones y millones de pesos. Es algo que igual la ciudadanía tiene que darle una vuelta, porque por un lado estamos con medidas de austeridad. El presidente Piñera ha dicho ya, austeridad. Pero resulta que nosotros que estamos dentro del aparato del Estado, yo lo que menos veo es austeridad. Porque fíjate que se va una persona grado 12 y se contrata una persona grado 5. O se va una y contratamos 3. Entonces yo, de verdad, ¿dónde está la austeridad? Ahora, otro detalle respecto de eso, mira, imagínate, por ejemplo, de estos 173 despedidos, el 60% pertenecen a la planta auxiliar. Llama la atención, si es que hay un criterio económico detrás de los despidos, llama la atención porque la planta auxiliar son los que tienen los sueldos más bajos. Entonces, no hay un criterio económico, sino que a mí me da la impresión de que es persecución política. Me da la impresión de que va a llevar el tema. O bien, y aquí nace otra duda también que la planteamos el otro día con Cristian, que conversábamos, ¿no será que el gobierno está aprovechando la coyuntura de poder reducir las plantas por el pronto traspaso de competencias a los gobiernos regionales?
Puede ser, yo creo que aquí se han ido concretando una serie de amenazas que venían de muchos meses. Nosotros pusimos varias veces la alerta en declaraciones como, por ejemplo, el tema de la militancia. En algún momento se habló de que se puso en el papel, incluso hay reportajes, me acuerdo del diario La Tercera, creo, no estoy completamente segura, pero de un medio de circulación nacional, en donde se hablaba de que en el Sename y en otras instituciones, en la cantidad de personas militantes. Entonces, acto seguido aparecían declaraciones de personas del gobierno diciendo, bueno, acá están los operadores políticos, la grasa del Estado. Entonces, en ese momento nosotros dijimos esto, ojo, acá se está interrumpiendo un derecho, es decir, yo como ciudadana tengo derecho a poder participar políticamente en los espacios en los cuales yo me sienta representado. Porque yo en alguna mesa que tuvimos, yo decía, bueno, si vamos a castigar la militancia, entonces castiguemos toda la militancia. Y veamos quiénes son las personas que han ingresado actualmente a la administración pública. No son personas que no tengan una militancia. De hecho, es tan común que se dice, sí, lo que pasa es que él es UDI. No, él es Renovación Nacional. Entonces, creo que es erróneo el camino de comenzar a castigar a las personas por su militancia. Creo que es una muy mala señal, porque son derechos ciudadanos, son derechos ganados. Hija, y coartar esas libertades creo que es una muy mala señal. Si nosotros observamos en el FOSIS, que estuvieron de paro hace poco tiempo, ya terminó la paralización, pero sí en la región de los lagos fueron desvinculadas 7 personas en un inicio, todas militantes del Partido Socialista. Ya, pero del FOSIS lograron ustedes reintegrar 3. Sí. Quedaron 4 fuera. Sí. ¿Y esas personas qué fechas de ingreso tenían? Tenían distinta antigüedad dentro del FOSIS. ¿Cuánto se puede conocer más o menos? El detalle en este momento no lo tengo, pero sí sabemos de que hay personas que tienen distinta trayectoria dentro del FOSIS. Nosotros creemos que hubo una tremenda apuesta, una tremenda lucha de los dirigentes nacionales. Sabes que el FOSIS tiene una gran cantidad de personas a honorarios. Y creemos de que hubo una solidaridad sindical importante en esa materia, porque la verdad es que para nosotros es bien complejo hacer esta distinción dentro de lo que es una clase trabajadora, decir ya bueno, la verdad es que si este compañero es honorario entonces y no está dentro de mi gremio, entonces guardo las distancias. Creo que en este momento, en el escenario en el que nos encontramos, en el contexto político en el que estamos, creo que es importante empezar a instalar la solidaridad sindical, es decir, los compañeros honorarios están en una situación de que su propio contrato es el Estado quien los deja en esta situación y que les impide en definitiva poder participar de algunas de las organizaciones sindicales que nosotros tenemos al interior de las instituciones. Entonces creo que entre nosotros debe comenzar esta posibilidad de orientación y de acompañamiento. ¿Por qué? Porque lo que a él le está sucediendo es lo que es el propio castigo del Estado a un compañero honorario, que es mucho más fácil que lo desvincule actualmente. Entonces, claro, nosotros hemos visto que de las personas que han salido y han perdido su fuente laboral en la región, en un gran porcentaje son honorarios, que era el hilo más delgado de cortar en este momento. Y claro, estamos con el temor ahora de enfrentar noviembre, la renovación de las contratas, que nosotros esperamos que exista la madurez del gabinete regional y de las autoridades regionales para ver y evaluar la continuidad de los compañeros y compañeras en esas condiciones. Nosotros esperamos que exista esa madurez, esperamos que se entienda que los trabajadores públicos son trabajadores del Estado chileno, no son trabajadores del gobierno, de un gobierno de paso. Entonces, y en ese sentido, creemos que si no se han podido establecer hasta ahora, que lo hemos preguntado infinidad de veces a parlamentarios y a autoridades de gobierno, cuáles son los criterios por los cuales se va a evaluar de que una persona determinada es un operador político, que hasta la fecha todavía no han sido capaces de decirlo. En una mesa que nosotros tuvimos con los compañeros del FOSI y la Seremia de Desarrollo Social, yo le pregunté a ella, si tú me puedes decir claramente cuáles son los criterios por los cuales yo pueda detectar dónde está ese operador político, porque la verdad es que hasta ahora yo no lo he visto, no lo sé dónde está.
Porque la militancia sin duda no lo es. Porque la mayoría de los servicios públicos hacen un trabajo técnico. Exactamente. Es sí, un trabajo técnico. Es un trabajo técnico. Es técnico, por ejemplo, nadie se va a ir a hacer política de gendarmería, ¿cierto? A intrometerse dentro a hacer política allí. No, y aparte que de todo este tema igual hay un tema importante igual. Se supone que cuando una persona postula un servicio público, entra netamente a hacer una carrera funcionaria. Exacto. Entonces, es una mala señal de repente para aquellas personas que quieren entrar a trabajar los servicios públicos, de que el servicio público sea tan inestable. Entonces, ahí no estamos hablando de carrera funcionaria. Todos los servicios públicos pelean el tema de una carrera funcionaria, obviamente, para tener la planta, para poder estar tranquilos y una estabilidad laboral. Entonces, nosotros, ¿qué nos damos cuenta ahora? De que el tema no está así, no está así el tema. O sea, ahora, por ejemplo, o una militancia política, o de repente, le cayó mal al jefe y lamentablemente quedó sin trabajo. Entonces, yo creo que eso no es estabilidad laboral. Yo creo que eso no es carrera funcionaria. Y yo creo que vamos por un mal camino. Yo creo que si esta es... Yo no le... A ver, quisiera a los dos hacerle esta pregunta, pero a mí me preocupa mucho lo que viene respecto de la ley de descentralización. En que significa, ¿cierto?, que la mayoría de las plantas de funcionarios van a pasar a depender del intendente o del gobernador, que va a ser de la región, el gobernador regional. ¿No será precarizar más el empleo público en la condición de que tenemos prácticamente el 80% de los funcionarios a contrata, de acuerdo a, contradiciendo totalmente el estatuto administrativo, que habla solamente de contar con plantas de un 20% a contrata y el 80% de plantas? Que el mismo Estado no cumple las leyes que dicta el Congreso. Entonces, ¿no será precarizar más el empleo con este tema del traspaso? Porque la misma ley de descentralización ya trae el germen de la modificación de las orgánicas a través de un decreto supremo. Entonces, en esa condición, el mismo presidente puede cambiar las plantas a su antojo. Claro, en ese sentido nosotros como ANEF regional lo que empezamos a visualizar es que este tema de la descentralización estaba siendo discutido solamente por una élite. Nosotros veíamos en la prensa que aparecían discutiendo los puntos de la descentralización, de la instalación del gobernador regional, etcétera, entre parlamentarios, entre autoridades de gobierno, empresarios, etcétera. Pero nosotros decíamos, ¿dónde está el trabajador y la trabajadora? ¿Dónde está en esta discusión? Y en ese sentido apostamos por poder vincularnos más con otros sectores y decir, bueno, ¿cuál es la opinión de nosotros como trabajadores respecto a la instalación de este nuevo gobernador regional y de este proceso? Y en ese sentido nosotros queremos realizar en el mes de octubre una cumbre regional de trabajadores y trabajadoras, no solo del sector público, sino que también los compañeros de la pesca artesanal, de la construcción, etcétera, y poder establecer esta red que en algún momento se disolvió y que nos separó a todos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la apuesta de nosotros? Es poder decir, mira, en este proceso de descentralización, nuestra urgencia como trabajadores es esta. Porque, por ejemplo, en materia de la pesca artesanal, ¿por qué el proceso de descentralización no podría traer una política regional en donde ya los compañeros de la pesca artesanal no sean solo usuarios de lo que pudiera darle el Estado, sino más bien actores partícipes de lo que significa una política regional en esa materia? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ver las posibilidades o las potencialidades que pudiera tener para nosotros el poder instalar ese discurso allí. Ahora, en materia de precarización, Francisco, yo creo que hasta ahora lo que nosotros hemos visto es precisamente eso. Hemos visto que se abren las oportunidades para que el gobierno instale la normalización de la inestabilidad laboral como algo que es natural. Entonces nosotros decimos, chuta, si se va a instalar el proceso de la descentralización con un nuevo gobernador regional y con nuevas figuras que van a poder trabajar en las potencialidades del territorio, pero si nosotros aceptamos esta normalización en el material del desempleo, de la pérdida de la estabilidad laboral o de la inestabilidad derechamente, claro, decimos aquí está puede ser un escenario absolutamente favorable
para un gobierno que sienta que hay una desconfianza en sus propios trabajadores. Que llegó mi oportunidad de instalar Que operadores llegó políticos. mi oportunidad. Entonces, claro, para nosotros es una amenaza. Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con FENAMINSA, que es la Federación de Trabajadores del Ministerio del Interior. ¿Y por qué? Porque esto afecta fuertemente a los compañeros de las gobernaciones, por ejemplo. Se pierde el carácter técnico de muchos Exacto. servicios. Entonces nosotros esperamos nuevamente gestos de madurez respecto de las autoridades de gobierno, que tienen la oportunidad de poder instalar un proceso de descentralización histórico en nuestro país, pero con una mirada donde en el centro de esta discusión estén las personas, estén los trabajadores. Y no como fichas de que yo gano o cuánto pierdo respecto a este trabajador o trabajadora, sino con todas sus potencialidades que esta persona tiene. Claro. O sea, este proceso de descentralización no va a funcionar desde una élite política. Este proceso va a funcionar desde la mirada y el aporte de estos trabajadores. Y sin duda el tema de la estabilidad laboral es un elemento que debe estar en el centro de la discusión. Me parece, Cristian. ¿Tienes alguna opinión respecto de lo que se nos viene respecto de eso? Sí, más que nada señalar el tema que a mí me gustaría que este tema de todo lo que estamos conversando, y aparte el tema de la centralización, que yo es una opinión como bien personal que tengo, que el Estado vea la función del funcionario público, que la vea el desempeño, y que no sea este tema, que sea un tema político para desvincular funcionarios. Yo creo que esto que lo hace nosotros ir perdiendo profesionalismo dentro de los servicios públicos. En vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. Y con este tema de la centralización, si no lo tomamos con la seriedad como país, como Estado, vamos a ir, en vez de ir para adelante, vamos a ir para atrás. Y yo creo que esto es preocupante. Yo creo que es un tema país y que realmente tenemos que preocuparnos de lo que está pasando en este minuto en nuestra región. Bueno, y sin duda vamos a tener muchas oportunidades en el futuro de poder ir conversando estos temas, porque si ya llegamos tarde en la ley de descentralización que está aprobada y sancionada por el Congreso, publicada en el Diario Oficial, por lo tanto ya es ley de la República, pero la transferencia de competencias se nos viene, y en ese sentido tocarle el codo a los parlamentarios, a los Espinosa, a los Asensio, y a los dirigentes gremiales, para que nos pongamos las pilas en eso, porque lo que se nos viene es delicado. Encuentro yo que es tremendamente delicado porque precariza el trabajo del funcionario público. Lo precariza desde el punto de vista que pasa a depender de una figura que es local. Y no porque sea malo eso, sino porque se abre la puerta a que esos funcionarios públicos pierdan lo que se llama la estabilidad laboral, que es lo que por muchos luchan en realidad, y que debería estar garantizado por ley. Y en este momento no lo está, y eso es demostración, es muy evidente lo que ha sucedido, no solo en el Ministerio de las Públicas, sino que en muchos otros servicios también, que es el despido de funcionarios en forma arbitraria, y que lamentablemente nos deja en mal pie como país, que no respeta los derechos laborales de sus trabajadores. Les agradezco a ustedes que hayan aceptado venir acá. Yo no sé si tiene Pamela algo más que agregar, que sea interesante conocer para nuestros televidentes, no solo de Chiloé, sino que de la región. Bueno, sí, yo más que nada agradecer la oportunidad del espacio para poder conversar. La verdad es que siempre es como importante poder contarle a la ciudadanía por qué estamos de repente en algunos pies de distancia con las autoridades. Creo que en ese sentido la ANEF este último tiempo ha tenido situaciones bien complejas con las autoridades actuales. Nosotros pensábamos que la instalación del gobierno iba a ser de una manera mucho más dialogada con los gremios, porque creemos de que frente a que es la manera de poder instalar climas laborales sanos. Y en ese sentido creo que falta como la humildad de parte de las autoridades regionales de poder ver de que hubo equivocaciones, que en algún momento el intendente las reconoció. Hubo equivocaciones en cuanto al trato hacia la ANEF. Quizás muchas personas en sus casas vieron el constante ataque de parlamentarios como el senador Iván Moreira,
hacia una organización que tiene una historia. Entonces, creo que hay un desconocimiento respecto a los objetivos de la ANEF, a lo que significa una dirigencia sindical y a lo que significa trabajar para avanzar en derechos laborales para un sector que en definitiva tiene muy pocos garantizados. Entonces, en ese sentido creo que les falta esta humildad y también la madurez para entender que el conflicto puede ser un momento de crecimiento para ambas partes. Pero sin embargo, si se establece desde el menosprecio y desde el ataque constante hacia una organización y hacia su historia, la verdad es que no están atacando solo a los dirigentes regionales o provinciales, sino que se está atacando a todos quienes participan de la ANEF, que en esta región son casi 4.500, 5.000 personas. De eso estamos hablando. Entonces, creemos de que debe darse un espacio en donde nos volvamos a sentar a la mesa y entendamos de que cada una de las partes tiene mucho que aportar y mucho que perder. Y tiene que haber un respeto mutuo. Y tiene que haber un respeto mutuo. Así que bueno, yo espero que eso en definitiva se dé. Porque cuando nosotros ponemos el eslogan, o el presidente Piñera pone el eslogan Chile para todos, un país para todos, bueno, ¿de qué estamos hablando? La ANEF y sus trabajadores también somos chilenos. Somos también de allí, ¿no? Entonces, creo que es necesaria esa instancia y de recobrar la cordura en estas materias y volver a sentarnos. Así que eso, y muchas gracias, Francisco, por la invitación. No, muchas gracias a ti, Pamela, por asistir. Cristian. Sí, bueno, yo más que nada lo que quería, terminando la hora de la entrevista, era el tema de que el dirigente gremial siempre lo vean como algo no negativo, como algo positivo. Porque en cierta medida nosotros hacemos ver lo que para todos es invisible, lo que para muchas veces para la comunidad no lo sabe, y solamente lo sabe cuando hay un paro, hay una movilización. Pero en cierta medida cuando son esas movilizaciones son para mejorar un servicio, no son para empeorarlo, ni porque se está pidiendo más plata ni nada de eso, sino un mejoramiento. Y yo creo que frente a esto la autoridad igual tiene que tomar la misma, aquí tiene que haber un trabajo sistémico, donde se trabaje con todas las personas que integran la clase trabajadora. Yo creo que eso es lo importante y más que nada darte las gracias a ti, Francisco, por darnos este espacio para poder nosotros comunicarle a la comunidad, a la ciudadanía, el trabajo que está haciendo ANEF y también para que los televidentes entiendan lo que se está haciendo en este minuto y lo que está pasando también en nuestro país. Bueno, y también vamos a dejar planteada una pregunta, pero para más a futuro, no tan lejos, porque ya la información ya está circulando. Este año no nos daría el reajuste a los funcionarios públicos, así que nos van a dar solamente lo que el raspado de la olla pueda dar. Así que, en todo caso, bueno, es la precariedad de un país que está en una, entre comillas, crisis económica. Yo quiero que me expliquen en algún momento alguien qué pasó con esa cantidad de millones de dólares que ganamos cuando el cobre estaba alto y que se colocaron en fondos soberanos en el extranjero. Porque dicen que el país está sobreendeudado, pero ¿por qué siempre los empleados públicos tenemos que pagar los platos rotos de este país? Somos funcionarios del Estado, no de los gobiernos de turno. Así que amigos en sus casas, disculpen, pero es necesario decir muchas cosas que permanecen en la oscuridad y que la verdad, para los que ya somos funcionarios públicos antiguos, tenemos necesidad de expresar. Y este medio es para eso. Y como a ustedes les interesa conocer lo que nosotros estamos diciendo, les decimos que los funcionarios públicos seguimos de pie. Y vamos a seguir de pie defendiendo nuestra estabilidad laboral. Bien amigos, por la atención dispensada les agradezco a mis invitados de esta oportunidad y esperando contar con ellos a futuro obviamente también. Y a ustedes amigos en sus hogares agradecerles, como les digo, la atención y nuevamente un apoyo grande para las movilizaciones que se hicieron en Chile. Por la atención, muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches.